Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros y preparados que arrancaremos con los fracasados de la aventura y luego nos iremos 100 años después al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Cosas maravillosas que nos va a contar Nacho Ares en persona, sí señor, nuestro compi de Ser Historia, que tiene mucho que ver con la exposición que se puede ver en Madrid, que es espectacular. Y bueno, el espacio exterior y nuestras cositas, ya sabéis, arrancamos. Comienza en la cadena Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos una semana más a Ser Aventureros. Bien halladas, bien hallados. Gracias a los que nos sintonizáis a través de la cadena Ser, en las Baleares, en Ceuta y Melilla, en las Canarias, a los que lo hacéis a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Ya no sabía dónde iba a decir yo ahora. Muchas gracias y muchas cosas que contaros. Antes que nada, muy buenos días, señor José Luis Angulo. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, la verdad es que aquí recuperando un puente, enfrentándonos a otro, esto es un sinvivir. Sí, señor. Oiga, tengo un poquito de catarro ya superado, aún me queda un poco la voz tomada, pero déjeme que arrancando el programa invite a quien quiera, porque hay dos citas esta próxima semana que van a estar muy divertidas. La primera porque la hago contigo, porque vamos a estar en Guadalajara a las 7 de la tarde, el día 8, presentando La Caja Azul, y has aceptado subirte conmigo ahí a la palestra, sí, y pues tú y yo ahí en el archivo de historia de Guadalajara, que nos han invitado y que estamos fascinados para estar ahí. Puertas abiertas, es 7 de la tarde el día 8. Ya me has puesto en un compromiso porque me voy a tener que leer el libro, joder. No, te lo has leído, que yo lo sé, y también sé lo que me has dicho, o sea que me quedo muy tranquilo de esa cita el martes 8, 7 de la tarde, ahí vamos a estar. Y quien quiera y pueda y le apetezca y esté por la zona, el miércoles 9, Zaragoza, 7 de la tarde en el Corte Inglés. En el Corte Inglés de Zaragoza, a las 7 de la tarde, ahí vamos a estar y con una charla a lo bestia con los compis de la cadena Ser en Zaragoza. Así que bueno, os esperamos a todas y todos, a los que queráis, y charlaremos un rato sobre la caja. Claro, decía yo puentes, y ahora cuando ha hecho tú lo de Zaragoza el día 9, claro, el día 9 es festivo en Madrid. Claro. Pero solo Madrid ciudad, Solo Madrid ciudad. Ni siquiera la comunidad. Claro, No. Algunos que me oirán habrán dicho, pero que está hablando de puentes, está más tonto que No, de es lo, que de lo habitual. aquí hay también. Así que, pues nada, los de Zaragoza a disfrutar y los de Guadalajara seguro que también. Don Ángel Colina, buenos días, ¿qué tal está usted? Buenos días, amigos. Pues muy bien, aquí en tierras cántabras, y ya que estáis hablando de la Caja Azul, pues yo, como no leo tan rápido como José Luis, he leído la primera, digamos, un tercio del libro, ¿no? Muy bien. Y de momento, no, lo que te puedo decir, Ponseti, es que en cantidad de cosas en las que me siento identificado contigo a nivel familiar y a nivel de historia, un poco de lo que ha sido la guerra civil. Y yo creo que un poco nos ha tocado en nuestras familias, a todos, un poco, por una parte, por otra, pero todos, yo realmente, de verdad que me siento muy identificado con lo que cuentas en el libro, y además me está encantando, tengo que decirlo. Qué guay, pues me alegro muchísimo, y sé que a José Luis no lo va a confesar, pero José Luis me llamó más que emocionado. Lo vamos a dejar aquí para que no meterle en un lío. Solo voy a decir una cosa, yo pensaba haberle escrito un correo electrónico y luego dije, joder, hay cosas que es mejor decirlas de palabra, y al día siguiente hablé con él, como dice Ponseti. Eso, como en los campos de fútbol, lo que se hace en el vestuario no sale del vestuario, pero fue una llamada creo que muy bonita para los dos. Pues muy bien. Por ahí anda Carlos Barrabés. Don Carlos, ¿qué tal está usted? Muy bien, yo he comprado el libro.
¿Cómo se nota dónde hay pasta, Claro, macho? alguien que ha hecho gasto, por fin, coño. Si me lo hubiera dicho, te había vendido el mío al 50%. Qué gracioso, Bueno, eso está como bien, usado. eso está bien. Pero muy bien. Últimamente te diré que a mí me gusta cada vez más comprar cosas de segunda mano, pero ¿sabes por qué? Porque son de alguien, ¿sabes? Porque no están vacías de cultura. Eso está bien. Me gusta comprar una cosa de segunda mano, pero que sepa de quién es. Pues escúchame, eso es como comprar una cosa de segunda mano porque es mía, muy personal, o sea que te va a gustar. Si vas a estar en Zaragoza el miércoles, me lo dices, que ahí estaremos a las 7 de la tarde en el Corte Inglés haciendo la presentación. Haciendo cola, porque va a ir medio mundo. Ojalá, Eso está Dios bien. te oiga. Bueno, ¿por dónde nos llevas? Venga, Carlos, Pues ¿por nos dónde vamos? A vamos? Brasil. Y nos vamos a Brasil, a un sitio alucinante. No sé si sabéis, en Brasil hay una montaña, el Pico da Neblina, ¿no? Que es un pico sagrado que ha estado durante décadas prohibido, ¿no? Y es una montaña, es la montaña más alta de Brasil. Sí. Y no solo es la más alta, sino que es la más complicada de ascender, porque tiene una selva de estas impenetrables, imaginaos, Qué bonito. que es realmente difícil. Ahí viven los Yanomami. Los Yanomami, pues, son una tribu, la verdad que es espectacular, de las tribus estas de allí, que pues inhalan parica, ¿no? O sea, imaginaos por la noche cómo es aquello, ¿no? Cómo es una tribu de estas donde básicamente hay alucinaciones, ¿no? Para todo el mundo. Digamos que es una de esas experiencias enormes que en la vida pues mucha gente quiere tener, ¿no? Que es la de vivir realmente como vivían nuestros ancestros, ¿no? Y durante mucho tiempo pues ha estado prohibido, y lo que ocurre es que sabéis que en la selva brasileña hay un peligro enorme que es la minería. Hay oro, ¿no? Y eso es una condena. Entonces, donde entra el oro, pues se destroza. Así que en esta zona estaba entrando, digamos, la codicia por el oro, ¿no? Y las ONGs locales decidieron iniciar un proceso con los Yanomamis para abrir la montaña, ¿no? Para abrirla a turismo ecológico y controlado, ¿no? Y ha tardado varios años y al final han llegado a un acuerdo para que tuvieran algún tipo de ingresos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es como una cosa que ahora muchísima gente quiere hacer, ¿no? Es como la montaña está prohibida, como la montaña, digamos, a la que mucha gente soñaba con ir. Una cosa muy interesante es ver cómo para los Yanomamis no es una montaña. Es mucho más, es el lugar donde puedes Algo perder sagrado, tu alma, ¿sabes? claro. Bueno, hay que decir que Carlitos, hay que decir que los Yanomamis han sido castigados por la minería desde hace muchos años por el mercurio que envenenaban sus ríos, que murieron muchísimos indígenas con este tema de la tribu de los Yanomamis, y esto que está contando me alegra mucho, ¿no? Porque quizás sea una manera para protegerlos, ¿no? Esto es un tema muy importante, Ángel, ver cómo el turismo ecológico puede ser una herramienta, ¿sabes? Puede ser realmente una herramienta. Evidentemente tiene que ser controlado, no puede ser masificado. Claro. Y una cosa muy importante, ¿no? Y cuando había turismo hace varias décadas en esta zona, los Yanomamis, la gente les daba alcohol, jugaba con ellos, les pagaba 2 duros de mala manera y les hacía de todo. Ahora, digamos que estas ONGs se supone que garantizan un trato justo. Hace unos meses recuerdo que recomendamos un libro de una médica italiana ya fallecida y que había estado allí precisamente, bueno, con los Yanomamis en Brasil, en esa zona que dices tú, Carlos, y contaba la experiencia suya, bueno, pues una persona occidental que llega allí, la deja un hidroavión y la dicen, bueno, ya volveremos a buscarte. Hasta luego, sí. Y ella estuvo allí 2 años, obviamente con salidas intermitentes, y contaba, y cuento nada más que una anécdota, algo tan extraño para ella como que los Yanomamis entre ellos no se llaman por su nombre, porque es algo peyorativo, es casi un insulto. Entonces, bueno, a ella la presentaban, pues mira, aparte de los nombres suyos de lengua local, pues oye, este se llama José, este se llama Felipe, este se llama no sé qué, y ella hasta que se enteró de eso, pues claro, le llamaba, oye Felipe, ¿te puedo acompañar a tal? Y claro, dice que notaba Tensión, una ¿no? violencia visual, hasta que la explicaron todo aquello. El libro era fascinante, era un libro pequeñito, no recuerdo ahora mismo, pero sí, la verdad es que son de esas tribus estudiadas, conocidas, y que se les ha, en este caso el término lo digo con absoluto conocimiento, puteado todo lo habido y por haber. Así que si alguien Sin está duda. preocupándose por ellos, bienvenida sea la noticia, Carlos. Claro. Sí, este tema que comentabas, José Luis, es brutal, ¿no? Como la identidad
nosotros tenemos un concepto de identidad occidental, ¿no? Pero hay muchas identidades y en muchos lugares la identidad es algo de la comunidad, ¿sabes? Y esto es importante, ¿sabes? Entenderlo. Fíjate, a toda esta gente yo creo que la palabra es respeto, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera que vaya aquí tiene que aproximarse con respeto. Imagínate subir esta montaña, ¿no? Son 5 días subirlo, 3 días bajarlo, con unas condiciones ahí extremas, ¿no? Viviendo en el territorio sagrado de estas personas que ellos creen que tú te estás adentrando en una zona donde realmente puedes perder el alma. Ellos piensan, no saben muy bien qué pensar de ti, y por las noches, pues en sus alucinaciones, pues seguramente te van a ver y no te van a ver bien, ¿no? O sea que realmente, digamos que aquí tienes una inmersión de unos niveles estratosféricos, ¿no? Seguramente esto no es una experiencia, esto es la vida, ¿no? Directamente. Sabes que esta semana en el grupo que tenemos en Ser Aventureros ha mandado Ángel Colina un tuit de Xavi Aldecoa en donde se ve una cosa hablando de masificación en Kenia, una caza de unos chitas, de unos guepardos, y que de repente aparecen, yo qué sé, tío, 30 Land Rovers, ¿no? Es una locura, 30, 40 Land Rovers, todo el mundo rodeando a los bichos para hacerle fotos mientras se comen a lo que habían cazado, y es como la antítesis de todo, ¿no? Y no sé, la verdad mundo, es que Carlos da miedo. Dime, perdona. Hay un problema en el mundo con el usar y tirar, ¿no? El usar y tirar que hace que tú lo que quieras en realidad no es integrarte en las cosas, sino conectar. Entonces ese intento solo de conexión, de estar un segundo, ¿no? Termina por buscar un momento extremo, ¿no? Que es el momento en el que el guepardo se come al bicho, ¿no? A la gacela, ¿no? Sí. Y solo importa este segundo, el resto es todo para tirar, solo quieres estar ese segundo, ¿no? Esto extremado es lo que pasa ahí, ¿no? Y al final este intento específico de conectarte, ¿no? Pero no el intento de entender la cultura, de vivir la cultura del lugar, de comprenderlo, terminas comiendo en un sitio de comida basura, ¿sabes? En lugares vacíos de cultura. Una de las cosas importantes de la gente y de la vida, tío, es estar convencido de que estás en lugares, no en sitios, ¿sabes? Eso es súper importante. Pero ¿no pensáis también que es un problema de masificación? Es decir, hace 20 o 30 años... Pero igual claro... pero espera, digo, en esta misma situación, igual había un coche o dos que estaban a cierta distancia observando con unos prismáticos ahí 20 turistas o 10 o los que fueran y se acababa el tema. Pero es que esto es terrible. Son lo mismo que el Manaslu, que hay 1000 tíos para subir a la cima. Es la misma locura. Hemos perdido el norte. Es una masificación porque no se masifica el proceso. Si tú tuvieras que ir al Manaslu o tuvieras que ir al Masai Mara, como se iba antes, no irían ni la mitad. Lo que pasa que como van a ver un segundo concreto, a subir a cumbre en 3 días, a ver cómo se come vas a una experiencia súper concreta, súper precisa, pequeña, que muchísima gente se puede permitir, digamos que han destilado todo para coger solo un trocito, ¿no? Y eso yo creo que a ti como visitante te empobrece muchísimo. Yo creo que no puedes vivir así, o sea, eso es poco profundo, es malo para ti hacer eso. Yo creo que no habría que ir a esos viajes, sinceramente. Yo creo, iba a soltar una cosa que igual luego me tachan de idiota. Te voy a tachar yo ahora mismo. Tantas veces me lo han dicho que no me preocupa. Evidentemente no se pueden limitar los accesos a parques nacionales, hablamos del Everest, hablamos de no sé qué, solamente por el tema económico, porque entonces solamente visitarían esos lugares los ricos, pero yo sí que haría ahí un estudio obviamente profundo, pero haría una parte de visitantes que paguen una pasta, es decir, el que quiera ir y lo pueda pagar, que lo pague, y el resto, pues lamentablemente si al Parque Masai Mara o al Serengeti o al Everest solo pueden entrar al año 100 personas, pues 50 que paguen una pasta y otros 50, bueno, que se hagan sorteos, es decir, bueno, usted se inscribe en una lista, se sortea, porque este lugar no admite más visitas, es decir, vamos a degradar la naturaleza tanto que no merece la pena. Entonces, bueno, quien lo pueda pagar, obviamente que lo pague, y luego tampoco vamos a restringir a quien no pueda pagarlo, pero si no pueden ir 2.000 personas, pues que vayan 500. José Luis, esto se va a convertir entonces solamente el que tenga mucho dinero es el que va a poder
hacer realmente lo que le apetezca, es decir, subir al Everest o ir a ver a los animales de África. Hombre, no me has oído la segunda parte, entonces, Ángel. No, pero que eso del sorteo que sí, que está muy bien, pero que me refiero a que en general las cosas se están poniendo de esa manera, es decir, el que lo puede pagar, pues va a ir, y el que no, sé. pues no. Es un debate chulo para que lo abramos un día en Ser Aventureros. Remata, Barrabés. A mí me gusta eso, yo creo que habría que aplicar. Es decir, presentar un proyecto. Oiga, ¿usted por qué quiere venir aquí, no? Claro. Y entonces, esos proyectos, pues que haya un jurado, ¿no? Y ya está. Así se hacía en la Ruta Quetzal. Los chavales, para que pudieran acudir a la Ruta Quetzal, aparte de tener sus notas y todo el rollo, tenían que presentar un trabajo sí. Pero luego lo que ha dicho José Luis no hay que olvidarlo, ¿eh? Estos lugares necesitan dinero. O sea, hay una parte que hay que cobrar todo lo que se pueda, ¿sabes? Y luego hay otra parte que a mí el tema de que te pueda tocar, sinceramente tampoco me parece mal, porque al final yo creo que en el fondo limitar esto solo a la gente más inteligente o a la gente con más pasta, pues yo qué sé, tampoco es de nadie esto, no sé si me explico, debería... Pero bueno, yo sí que creo que hay que hacer una reflexión, sí, pero hay que hacer una reflexión en todo esto, porque si no, ¿qué va a pasar en el Masai Mara? Claro, joder. Claro. Y en tantos lugares increíbles. Por cierto, para terminar esto y lo dejamos aquí ya, hablo de memoria, igual estoy metiendo la pata, pero que sé que los oyentes de Ser Aventureros son muy listos y me van a echar una mano si he metido la pata. Si no recuerdo mal, en eso que has nombrado del tema de llamarse por el nombre y tal, los Cherokees, que eran aliados en su momento de Sioux y de otros grupos nativos norteamericanos, se llamaban a sí mismos seres humanos. O sea, ¿sabes? Era como... ¿Cuánta gente hoy no se podría llamar así? Ya, ¿cuántos no entrarían en el grupo? Pero bueno. Querido Barrabés... amigos, desgraciadamente sí que son seres humanos. Claro. La sensatez la pone Carlos Barrabés. Un beso muy fuerte. Hasta luego, Carlos. Venga. Adiós, Carlitos. I was trying to find you, to see if the love was still the same. Visions of us that don't fade. Cómo me gusta el título del libro que ha traído hoy José Luis Angulo. Angula. Angula, y bueno, ahora Angule también. No, te voy a decir una cosa, ya estoy pensando en Navidad, Angulita, qué rica, a 300.000 euros el Angula. Oye, José Luis Angula coge valor el apellido, Yo soy más de boquerones. Los fracasos de la aventura, yo, por el precio, y aún así, que hay cosas que no hay quien se las coma. Cuénteme. Pues mira, hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a Rubén Hernández, que es el editor de Rata Natura. Es una editorial que de vez en cuando, lamentablemente, no podemos casi todas las semanas hablar de ello, pero es una editorial que hace mucho tiempo tomó un camino muy claro, libros de naturaleza, chulos, optaron por un tipo de libros muy de compromiso y la verdad es que nos encantan, intentamos recomendar muchos y muy a menudo. En este caso nos traen algo muy extraño, muy diferente, y cuando hablamos de aventura siempre hablamos por el tipo que ha hecho un 8000, el otro que ha dado la vuelta al mundo en un barco, el otro que ha guiado no sé qué, y en este caso el título es muy clarito: Los fracasados de la aventura. Son 30 historias de, como se suele decir, casi antiaventura o aventuras que no terminaron bien o que en algunos casos casi ni empezaron. Así que mejor que yo creo que Rubén, nos va a contar qué es esto de los fracasados de la aventura. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay muchos fracasados de la aventura o qué? Pues, hombre, creo que además, retomando un poco lo que estabais conversando antes, pues creo que este libro es un buen antídoto para ese tipo de masificación y de locura en la que estamos viviendo. Efectivamente, que estamos viviendo. Me ha gustado esa palabra, antes, disparate. efectivamente, como bien decíais, para llegar a ciertos sitios o para tener determinadas experiencias, había que realmente aventurarse en muchos sentidos, ¿no? Y, hombre, pues de esas aventuras, algunas fracasaban porque estaban destinadas a fracasar, porque no podía ser de otra manera, y otras, pues, la mala suerte o alguna torpeza,
pues lleva algo que a veces resulta cómico o a veces resulta trágico, y bueno, pues son historias muy, muy entretenidas y algunas, la verdad es que apasionantes también, ¿no? Qué bueno. Y el libro también, obviamente es el libro que hay que leer, pero que también hay que ver. Tiene unas ilustraciones preciosas y bueno, es un complemento que además se aleja un poco de los libros, bueno, se aleja totalmente de los libros que editáis vosotros. O sea, es un rara avis en vuestras colecciones. Sí, es un libro extraño, es un libro efectivamente con 30 relatos que abarcan grandes fracasos de la aventura de todo tipo, desde el siglo XVII hasta el año pasado prácticamente, todos ilustrados, un libro con un formato muy muy chulo y sobre todo con un sentido del humor brutal, incluso muy muy negro en algunas ocasiones, compasivo cuando hace falta, pero sin compasión cuando los personajes lo merecen, y hay muchos que no merecen demasiada compasión. Y una cosa que desde el principio sí me gustaría contaros es que las 30 historias están protagonizadas por 30 hombres. Es decir, no hay ni una sola mujer. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de que en este caso no haya paridad, porque el autor nos explicó, mira, es que las mujeres son mucho más inteligentes, mucho más cautas, tienen una relación con la naturaleza y con las culturas ajenas mucho más comedida y más centrada en el diálogo, y hacen muchas menos barbaridades, y no hay realmente grandes fracasadas de la aventura. Y bueno, pues está bien destacarlo también, ¿no? Que haya un poco de sensatez, aunque solo sea por una parte de la humanidad. Bueno, yo te pongo un pero pequeñito, un pero chiquitín. Sí. Ahí está Katia Kraft, que sí que... bueno, efectivamente, y está en el libro, tienes razón. Está en el libro junto con su marido, claro, efectivamente. Exacto, es la única mujer. Tienes toda la razón. Se acaba de poner un documental absolutamente brutal. Vamos a poner un poco antecedentes a los oyentes. Era pareja de vulcanólogos que, bueno, se metieron dentro de los volcanes durante años y lamentablemente, o porque no tenían otra salida, pues en Japón, bueno, pues una corriente de lava, entre otros, se los llevó por encima. Tomaban riesgos elevadísimos. Así que, pero bueno, una de las historias que, bueno, como dices tú, tienen una parte tragicómica que más, bueno, no sé si gracia, pero que además es que está documentada, y te vas en el libro recomienda, vayas usted a internet, busque en YouTube y lo encuentra, y es ese inventor, entre comillas, del paracaidismo, y que se pega un galletón que está grabado y está visto y ahí se queda, vamos, como una pegatina en el suelo. Sí, además es tremendo porque estamos hablando de un vídeo, en realidad de una filmación que se hizo a comienzos justo del siglo XX, si no recuerdo mal. Se acaba de inventar el cinematógrafo y entonces los hermanos Lumière deciden ir a grabar el salto que hace este individuo desde el primer tramo de la Torre Eiffel. Y efectivamente era una insensatez, porque no habían hecho pruebas suficientes y porque las pruebas que había hecho no eran concluyentes de que esa tecnología incipiente pudiera ser suficiente, ¿no? Todas las historias son reales. Déjame que te haga un paréntesis. ¿Sí? Si ves el dibujo que habéis hecho vosotros... Sí, es de David Sánchez, todas las ilustraciones. La sensación es que probablemente era el antecesor de verdad del paracaídas. El problema es que no hizo bien los números y los cálculos de cuánto necesitaba el peso de la ropa y lo que él pesaba y tal, y no se le olvidó poner una colchoneta abajo al final de la Torre Eiffel, pero realmente el tío no iba mal orientado. No, sí, en general, evidentemente, la mayoría de protagonistas de este libro no son locos, no hay prácticamente ningún loco. Lo que ocurre es, claro, son proyectos, en algunos casos, muy arriesgados, y donde sobre todo el componente del azar también es muy importante, ¿no? Cuando uno se mete en una aventura así, es muy difícil controlar todas las variables, y bueno, eso es también la belleza, ¿no?, de todas estas historias, ¿no? Cómo los seres humanos somos seres tan extraños como para idear historias, aventuras o proezas que a veces nos enorgullecemos de ellas durante siglos y otras veces pues no tanto. Oye, hay algunos personajes que son relativamente conocidos en el mundo de la aventura, pues como es el descubrimiento de la ciudad Z, que bueno, se hizo un buen libro, una buena película. Bueno, tenemos también pues alguna historia como por ejemplo pues de la Antártida y demás.
más, pero a mí hay una que también me llamó la atención porque el tipo sobrevive y, joder, es que es medalla de oro en fracasos, es decir, es esa navegación que naufraga y naufraga y naufraga y se le da la vuelta al barco y se le vuelve a dar la vuelta y se le vuelve a dar la vuelta y el tipo al final, como se suele decir, sale vivito y coleando. Cuéntanos un poquito de esa historia. Sí, pues efectivamente, es una historia, además, como tú dices, que es rocambolesca, porque creo recordar, te lo digo de cabeza, pero creo recordar que en una sola noche el barco se le gira 5 veces. Efectivamente. Madre mía. Si no recuerdo mal, en una noche de tormenta, entonces el casco del barco acaba 5 veces, digamos, con el casco fuera del agua. Sí. Sí. Y al final consigue salir vivo, pues supongo que gracias a una habilidad técnica también y sobre todo a algo que yo creo que está en la mano de muy poca gente, que es tener una confianza en uno mismo y en tus propias circunstancias, pues realmente... Y al ángel de la guarda, Rubén, que esa noche trabajó claro. Extra, pobre, que dejó el puesto después de esa noche el tío. Sí, efectivamente, pidió un aumento de sueldo. Sí, y la excedencia al menos por un año, dijo. Madre mía. Muy bien. Sí, hay historias que realmente a mí como editor algunas te dejan la sangre helada y hay algunas también muy tiernas y también muy bonitas, ¿no? En términos de perseverancia, de creer también en la superación del género humano, porque muchas de estas aventuras, algunas son realmente zafias, porque hay algunas, por ejemplo... no recordaré ahora el nombre, es un alpinista italiano que estuvo a punto de morir por culpa de que sus compañeros no le dieron el apoyo suficiente para asegurarse que llegaban a hacer cima, ¿no? Sí, bueno. Y él estuvo durante 30 años en procesos judiciales hasta que se demostró que efectivamente sus compañeros pues pasaron prácticamente estamos hablando de un... Bueno, pues sí, casi de un homicidio. Los alpinistas sabrán de quién estamos hablando y los que no le vamos a decir el nombre era Bonatti, Walter Bonatti. Exactamente. Y esa historia ha traído mucha cola y muchos libros, porque Bonatti fue denostado públicamente por el mundo del alpinismo, sobre todo el italiano, y al final se demostró que lo que él había contado cuando era un jovenzuelo y de alguna forma tiró a las torres del alpinismo italiano, pues que tenía razón. Así que sí, la verdad es una historia tremenda. Bullying en la montaña, hasta eso tiene este libro. Señoras y señores, los fracasados de la aventura, ¿verdad? Los fracasados de la aventura, Exacto. Rata Naturae, y como no tenemos mucho tiempo, solo vamos a decir que cada vez que tengáis un libro de Rata Naturae, empezar por la primera página, que es el decálogo de esta editorial. Os dará un punto de lo que se puede hacer hoy en día con la literatura, con el reciclar, y bueno, quizás por eso son una de nuestras cabeceras. Rata Naturae. Muy bien. Muchísimas Rubén, gracias. un abrazo enorme, feliz día. Otro abrazo para vosotros. luego. Muchísimas Chao. gracias. Chao. Till the day I die, you're my reality. Yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything. Hola, Elena Martínez Puig. Hola. Hola, Ignacio Castro Sánchez. Hola. Hola, Gabriel García. ¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos en decir hola a todos los oyentes de la cadena SER? 1 a 1. Pues mucho, porque tenemos más de 4 millones de oyentes. Mira, 3 segundos para saludar a cada uno, multiplicado por 4 millones, Madre mía. nos da 12 millones de segundos, Buah. que son, a ver, 4 meses y medio. Madre de Dios, 4 meses y medio para decir hola 1 a 1 Sí. a todos los oyentes que tenemos. Exacto. Pues casi mejor decimos hola oyentes, así en general, ¿no? Hola, oyentes, y gracias por escuchar la cadena SER. Hola, Jorge Bravo Soler. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Don Chema Rodríguez, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, señoritas. Buenos días. Pues de maravilla, no se puede estar mejor. Me alegra, me alegra. Cuénteme, ¿dónde nos llevas en esta mañana? Bueno, hoy más que llevaros a un sitio concreto, podemos ir a varios, porque ayer estaba pensando, bueno, ¿qué hago esta semana? ¿De qué hablamos? ¿Qué llevamos a la sección? Y Angelito me puso un mensaje, oye, aprovechando que vamos a hablar del libro que trae José Luis, el de los fracasados de la aventura, ¿por qué no hablamos de nuestros propios fracasos en los viajes? Y digo, coño, pues ahí tengo un máster en viajes fracasados. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a contar nosotros cuatro nuestros propios desastres y nuestros propios fracasos. Y hay que decir que en realidad ninguna experiencia viajera es absolutamente desastrosa o fracasada. Claro, te iba a decir, es muy difícil porque siempre sacas de mitad de jaleos, sacas situaciones en positivo, tío. Claro, yo creo que una de las cosas que te enseñan los viajes, una de las cosas más interesantes de los viajes es hacer planes, ¿no? Todos hacemos planes cuando empezamos, por una cosa que sirven para entretenerse, porque en realidad lo que ocurre luego en los viajes, sobre todo cuando vas por tu cuenta o vas trabajando, haciendo expediciones o tal, es que nada ocurre como estaba previsto, ¿no? Y que en el mejor de los casos ocurren otras cosas, en otras te sobreviene el desastre, y lo único que aprende uno se hace un poco estoico, ¿no? Viajando y descubre que detrás de cada desastre hay una oportunidad para una lección. Una de las cosas que más se aprende pues es la paciencia, el relativizar los dramas, porque al final lo que no mata engorda, ¿no? Y una de las cosas que se aprenden es que tenemos una tendencia aquí en Europa o en las sociedades más acomodadas en ahogarnos en vasos de agua, ¿no? En mi caso, la historia que yo voy a contar es una historia que me ocurrió en África, que en el río Níger iba viajando recorriendo esa parte de África Occidental, y cogí una noche un minibús en que habían 8 personas y íbamos 14 en el norte de Mali, la frontera hacia Níger, una zona muy deshabitada, y íbamos circulando por la noche, y de repente pues el conductor se durmió, dimos varias vueltas de campana, tuvimos un verdadero desastre, ¿no? Y de ese desastre pues murió un niño, hubo varias piernas rotas, brazos omoplatos, heridas de todo tipo, era las 2 de la mañana, y aquello que fue un desastre absoluto y un drama absoluto, yo lo recuerdo que la gente lo vivió con una serenidad y una tranquilidad y sobre todo sin buscar culpables, cuando había un culpable objetivo, que era el conductor. Pues allí la gente lo que se hizo fue, desde la serenidad y la tranquilidad, intentar cuidar a los heridos, tardaron horas y horas en rescatarlos, y nadie perdió la serenidad, nadie perdió la tranquilidad. Y yo me imagino lo que hubiese sido esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace 30 años o por 20 y tantos años que yo era guía turístico, y me acuerdo una vez en un viaje que me llevé a 120. Yo iba de guía con un grupo de 120 personas a Londres en un charter. Llegamos, nos tenían que entregar las habitaciones, había habido una inundación, y nos dijeron que iban a tardar unas 4 o 5 horas en entregárnosla. Bueno, pues casi me matan, que me dieron collejas, que me acusaron de todo, que me arrinconaron contra las esquinas. Tuve que llamar a la policía para que viniesen los bobbies, para que no me agrediesen y todo eso porque tenían que sufrir una pequeña molestia de 4 horas sin recibir las habitaciones. Bueno, pues viajar en ciertas circunstancias te enseña a relativizar y a no ahogarnos en un vaso de agua. Bueno, ¿vosotros qué tal? Ángel, ¿tú tienes alguna o qué? Sí, bueno, es que yo, digamos que hay varios tipos de... A ver, no llamar fracaso tampoco, es verdad que como dice Chema, lo que hoy engorda, mañana adelgaza, o al revés. Quiero decir, que tú tienes una idea. Yo, por ejemplo, un tema que me pasó, me recuerdo cuando las matanzas de Hutus y Tutsis, pues decidí irme para allá, ¿no? Sí. Después de las matanzas. Sí. Y nada, llegué allí, estuve haciendo unos campos de refugiados con
los niños huérfanos, con las madres viudas, con heridos, etcétera y tal. Y bueno, estuve un tiempo y regresé a España. Y al poco y no tuve mucha suerte con ese tema, porque ya después de todo lo que había pasado ya no se metió muy bien. Y al poco tiempo, después de eso, vino ¿recordáis? La epidemia de cólera. Sí. Y aquello fue terrible lo que pasó. Bueno, pues en este caso, para mí, profesionalmente hablando, pues para mí fue un poco de fracaso, no fue el fracaso de que, tú sabes, Ponseti, bueno, vosotros sabéis que a veces o llegas demasiado tarde o te puedes adelantar a un acontecimiento. Y en este caso yo me adelanté demasiado. Claro. Y fue después cuando realmente tenía que haber ido, ¿no? Pero bueno, digamos que la aventura fue una aventura bonita, que en principio era subir a las fuentes del Amazonas con la ruta Quetzal. Pues subimos allí en los Andes. ¿Esa fue la que os perdisteis? Sí, y allí, pues, por ejemplo, el guía, bueno, después de subir y tal, el guía decide que en el viaje de retorno, a la vuelta, cambiar la ruta que habíamos hecho. Total, que el guía se pierde. Y entonces nos pierde allí a 4.000 y pico metros. A partir de las 6 de la tarde baja la temperatura como 10-15 grados, empieza a hacer un frío que te mueres, empezamos a dar vueltas y nos daban las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y seguíamos andando con un frío mortal, con 350 personas allí, 300 niños, y bueno, aquello empezaba a ser complicado, ¿no? Porque había mucho peligro de hipotermias y tal. Total, que al final, bueno, resumiendo rápidamente, encontramos una vieja cabaña que estaba una cabaña que estaba en construcción, y al pobre hombre le quemamos media cabaña, los troncos allí para calentar a los niños a hacer fuego. A las 2 de la mañana, madrugada más o menos, nos encontraron los montañeros peruanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los rescatadores, porque realmente luego ni ellos conocían la ruta. En fin, que al final regresamos y tal, y lo que digamos que pareció muy terrible y tal, luego al final se convirtió en una aventura, ¿no? Por eso digo que el perderse en un momento que empezó la gente a preocuparse, luego se convierte en una aventura que luego los niños nunca han olvidado, ¿no? O sea, que pasa con los viajes, digo que a veces son muchas sorpresas, como dice Chema, ¿no? A ver, José Luis, remata tú, venga. Pues venga, una cortita. Voy a contar una cosa del Tibesti en el chat, pero como Chema está hablando de África, nos vamos a una mucho más cercana, más cotidiana y aparentemente más fácil, que fue dar la vuelta a Ibiza en kayak una Semana Santa. Bueno, yo había estado ese verano anterior en Groenlandia con unos amigos, también haciendo un viaje en kayak, y nos calentamos. Dijimos, joder, pues ¿por qué no hacemos luego en Semana Santa la vuelta a Ibiza? Joder, es súper fácil, vamos a dormir en calitas a las que solo llegamos en kayak, y liamos, bueno, pues a cada uno, pues en este caso a mi mujer, que no había montado nunca en kayak, íbamos en kayak doble, vinieron unos amigos míos de Chile, bueno, aquello era casi verano azul, es decir, salimos, no sé qué, llegamos a Ibiza, tal, montamos los kayaks por la noche. Bueno, a partir de ese momento todo lo que podía salir mal, salió mal. Es decir, el mar tremendo, olas de X metros negras como las madres que las parió. Eso de que el Mediterráneo es un mar tranquilo, no, bueno, cuando se enfada no lo es. Que no se lo crean. Sí. Y eso de que, dormiremos en unas calitas, llevábamos la comida y tal igual. Bueno, hubo noches que cada uno dormimos donde pudimos. Es decir, eso de ir todo remando y contándonos cositas y tal igual, fue un auténtico desastre el viaje. Pero bueno, acabamos, la última noche dormimos todos juntos, y esa fue la única noche yo creo que nos reímos en el viaje, así que tampoco hace falta irse a lejana. La tuya ha sido, José Luis, aventura del libro, como la del libro, ¿no? Al final habéis sido supervivientes, al final. Efectivamente, y no hay que irse a lejana y estética geografía, que aquí a la vuelta de la esquina te puedes comer marrones importantes. Muy bien. Querido Chema, la semana que viene más, cuídate mucho, venga, querido. Un besito a todas. Hasta luego. Adiós, bonita, adiós. Agarraros que nos vamos a Egipto. Déjame que os cuente una anécdota antes de presentaros a nuestro próximo invitado, que no solo es amigo, sino que es compañero de aventuras y casi diría que es un hermano de esta familia. Yo hace unos años, muchos ya, porque ya llevo 10 de vuelta en España, y la vi al lado de Miami, en Fort Lauderdale, montaron una exposición bestial de Tutankamón. Pero cuando os digo bestial, es que era una cosa que se te encogía el corazón. Y hace unos días vi que Nacho Ares estaba metido en el jaleo y que estaban montando la exposición. Y es más, ya la podemos ver. Yo aún no he ido, pero vamos, es que no me la pienso perder.
y me parece un lujo bestial. Total, ¿qué hace Nacho Ares ser historia metido en este jaleo y encima sacando un libro también sobre Tutankamón? No lo sé, para eso lo hemos invitado, que se lo ocurre y que sea él quien nos lo cuente. Nacho Ares, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ponce? ¿Cómo estáis? Oye, encantado de volver a hablar con vosotros. Felices de la vida. ¿Tiene que ver esa exposición que yo vi hace a lo mejor 15 años con esta exposición o nada que ver? Bueno, nada que ver. Nuestra experiencia es digital en este caso. Es cierto que en esta exposición Tutankamón, la exposición inmersiva que podemos ver en el Matadero aquí de Madrid hasta seguramente la primavera, pues tiene piezas auténticas del Antiguo Egipto, tiene réplicas de piezas del tesoro de Tutankamón, pero sobre todo el mogollón, como podríamos decir, es la experiencia inmersiva, esa experiencia digital con realidad aumentada, con realidad virtual, que convierte esta exposición en algo único, algo realmente único para disfrutar con la familia y con todo el mundo, claro que sí. Oye, ¿de dónde, aparte de ser un gran aficionado y un amante de todo esto, cómo te surge la idea? ¿Cómo te metes en este jaleo? Porque ¿cuánto llevas trabajando en esto? No llevas 2 días, precisamente. No, hombre, no. Fíjate, ayer era el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el 4 de noviembre, y bueno, contactó conmigo Son Produce, que es una productora española, para trabajar con ellos, para trabajar con Stardust, que es otra productora holandesa, con Sila Sveta, que son unos magos rusos que hacen los efectos especiales en 3D para películas, para un montón de exposiciones, y entre todos, bueno, pues nos reunimos y salió esta idea de hacer un espectáculo inmersivo para celebrar el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en donde se puede recrear no solamente la magia y los tesoros de la tumba, sino también la magia del Valle del Nilo, de Egipto. El espectáculo inmersivo es realmente increíble, ¿no? Con esos 1200 metros de proyección, donde, bueno, pues las 4 paredes que te rodean y el suelo se convierten en el verdadero Valle del Nilo, como si estuvieras caminando por allí. Es realmente sobrecogedor. Oye, Nacho, nos decías que hace 100 años, sí, pues eso, que se descubrió la tumba. Tú eres especialista en Egipto, llevas un montón de viajes a las espaldas. ¿Todavía vamos a descubrir cosas de la tumba de Tutankamón? Pues fíjate, me lo pregunta mucha gente, y es algo que yo también en el libro que acabo de publicar, precisamente por el centenario, Cosas Maravillosas, lo dejo bien claro. Son 100 años, pero realmente seguimos sabiendo lo mismo que sabía Howard Carter, el descubridor, hace prácticamente un siglo, ¿no? Y es lo que convierte a la figura de Tutankamón en algo realmente llamativo y un reclamo para muchísima gente. Hay que pensar que, por ejemplo, no sabemos ni quiénes fueron sus padres, ni dónde nació, ni qué sucedió a lo largo de su vida, precisamente por haber sido el hijo del llamado faraón hereje, ¿no? Uh-huh. Este faraón Amenofis IV Akenatón, que fue perseguido y su memoria se borró, y creo es lo que ha hecho que hasta nosotros no haya llegado prácticamente ni un solo dato histórico de esta época. Y lo poco que conocemos de Tutankamón es de los últimos 5 o 10 años, cuando las técnicas digitales, precisamente, o los estudios de ADN han empezado a dar un poco de información, pero es muy, muy poco lo que conocemos de este faraón tan misterioso. Oye, ¿en el libro qué cuentas, Nacho? Bueno, pues el libro Cosas Maravillosas, pues intento poner al día todo, ¿no? Los últimos adelantos que se han hecho a través de la tomografía esa computerizada que se realizó de la momia hace prácticamente 15 años, de los estudios, pues yo creo que un poco fallidos, ¿no? De ADN que se han hecho con las momias reales en Egipto, y sobre todo la magia, ¿no? El simbolismo de los casi 5.500 objetos que Howard Carter descubrió en la tumba. Y de por sí a mí uno de los aspectos que más me gusta de la historia de Egipto es la historia del descubrimiento, ¿no? La historia del descubrimiento yo creo que supera con creces cualquier guión cinematográfico, y es la pura realidad, ¿no? Eso de que la realidad siempre supera la ficción, yo creo que con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón es el ejemplo más claro que se puede hacer de ello, ¿no? Una tumba que estaba perdida, una tumba que llegó prácticamente intacta
intacta, es la única tumba intacta de un gran faraón de la historia de Egipto que ha llegado hasta nosotros, y a pesar de todo, pues una tumba pequeña, con, bueno, pues repleta de objetos, el brillo del oro por todas partes, ¿no?, que decía Howard Carter cuando hablaba del descubrimiento. Y bueno, pues todo eso lo vamos a encontrar en el libro y también en esta exposición Tutankamón, la exposición inmersiva que recomiendo a todo el mundo, claro que sí. Oye, Nacho, te quería preguntar, a nivel de descubrimientos, ¿existe alguna posibilidad de encontrarse alguna vez con algún descubrimiento que tenga el nivel que tiene la tumba de Tutankamón, o es imposible eso ya? Hombre, yo creo que sí. El Valle de los Reyes, por ejemplo, donde apareció la tumba de Tutankamón, sigue siendo la meta de muchos arqueólogos, ¿no? Por desgracia, la egiptología más académica siempre ha pensado que, bueno, Tutankamón ya está más visto que el tebeo, la máscara sale por todas partes, no sé qué y tal, pero luego te das cuenta de que no hay absolutamente ninguna publicación científica de todo el tesoro, ¿no? La máscara, por ejemplo, que es algo que tenemos todos en mente como una de esas tarjetas de visita, uno de esos grandes iconos del mundo egipcio, no tiene una publicación científica y no sabemos cómo se hizo, ni el estudio del texto que tiene por detrás, que es un pasaje del libro 151, el pasaje 151, mejor dicho, del libro de los muertos, pero todos esos objetos están sin publicar, y en el propio Valle de los Reyes todavía se sigue buscando, porque seguramente haya más tumbas aún por descubrir, ¿no? Como las tumbas de las reinas. Las tumbas de las reinas de esta 18 dinastía no sabemos dónde están, no se ha encontrado ni una de ellas. Qué bueno. Y es increíble. Las tumbas de los Ptolomeos, de Cleopatra o de los últimos faraones de la historia de Egipto, después de Alejandro, no sabemos dónde están, no ha aparecido ninguna de estas tumbas, ¿no? Egipto es la cuna de los misterios de la arqueología y de los secretos todavía por descubrir, claro que sí. Te pensaba hacer, Nacho, otra pregunta, pero ahora oyéndote la he cambiado así en el último segundo. Sí. La historia de Egipto es muy larga, como dices tú, muchos periodos, muchos siglos. Si tú pudieras ahí coger una varita mágica, meterte en el túnel del tiempo, ¿en qué época te gustaría estar ahí, o con qué personaje te gustaría? Pues mira, yo creo que lo haría con Tutankamón, porque lo que decía antes, sabemos muy poco de él, y con 5 minutos que yo pudiera mirar a través de un visillo, de un telón, la vida cotidiana de Tutankamón, lo que era, pues cómo era un día a día de él, eso yo creo que me haría el egiptólogo más sabio de todos, ¿no? Porque siempre intentamos reconstruir la historia a través de la arqueología o de los textos históricos, y muchas veces yo creo que estas máquinas del tiempo, como hacemos nosotros en Ser Historia, en el cronovisor, nos aportarían datos para conocer muchos de esos enigmas de los faraones. Imagínate, Nacho, que llegas y te dice Tutankamón: Nacho, te estaba esperando. Sí. Hombre, tú eres el de Ser Historia. y me enseña ahí en el teléfono con todos los podcasts. Claro, te lo traes a ser aventurero. Te escuchas de la tumba desde el primer día. Sí. Madre mía. Oye, ¿el libro por quién te lo ha publicado, Nacho? Que vamos a de bolsillo. Muy bien. Sí, es una edición muy bonita y espero que os guste a todos. Y para despedirte rápido, ¿de Maldiciones tranquilidad, o 100 años después aún nos queda algo por...? Pues lo digo mira, porque a ver si vamos a momento... palmar ahora todos por escuchar el programa. No, pues fíjate, siempre se habla, ¿no?, de la maldición, ¿no? Pero yo creo que la mayor gloria que puede alcanzar Tutankamón es que sigamos hablando de él y lo sigamos recordando, porque ellos sabían, ¿no?, que en el nombre, en el recuerdo, es donde estaba la memoria y esa magia que ellos querían alcanzar durante millones de años, ¿no?, que era el concepto de eternidad que ellos tenían. Así que seguir diciendo Tutankamón es para el faraón niño el mejor regalo que le podemos hacer. Un abrazo enorme, Nacho, muchos éxitos. Te vemos en la exposición y te vemos pronto también por aquí, por Ser Aventureros. Y te veremos a ti también y Ser Historia muy pronto. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Chao, amigo. Cuídate, suerte.
El humor está en la SER. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira, estuve en Huelva, bueno, estuve en muchos sitios, pero estuve en Huelva y vi con mis propios ojos gallinas alzar el vuelo para emigrar hasta Noruega, del propio calor que hacía. Las gallinas, que no vuelan, por cierto, ¿no? Pero sí, que no vuelan. Cuando el suelo está a 65 grados, anda, que no vuelan. Cadena SER, la radio con mejor humor. Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Pues de la tumba de Tutankamón al espacio, a la última frontera. ¿Qué tal estás, Javier Gregory? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que todavía bastante asustado por lo que os voy a contar. No sé si tiene que ver Tutankamón con esto, pero acaba de pasar bastante cerca de la Tierra un asteroide bastante peligroso de 700 metros de largo. Vale. Es más alto que cualquier otro rascacielos en la Tierra y ha pasado a solo 3 millones de kilómetros, que parece mucho, pero es solo 6 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Es decir, es muy cerca y ha pasado ayer. Y la verdad es que los telescopios estaban temblando por si pasaba algo, ¿no? Y no ha pasado nada por eso. Tranquilidad. No ha pasado nada porque estamos aquí todavía, o sea que... Pero esta misma semana un telescopio ha descubierto otro asteroide bastante peligroso. De hecho, se le ha calificado... Este es de más de 1000 metros. Se le ha calificado como uno de los 5 más peligrosos. ¿Y por qué no se le ha detectado hasta ahora? Porque, fíjate, orbita muy cerca del Sol y entonces el brillo del Sol impide que los telescopios lo hayan visto hasta ahora, ¿no? Es decir, que estaba como escondido, ¿no? Y bueno, no tiene una trayectoria de impacto, pero es uno de los 5 grandes killers que ahora mismo la NASA está siguiendo por ese mandato del Congreso de Estados Unidos de seguir cualquier asteroide peligroso por si cambia la órbita, cambia la trayectoria. Yo siempre os he explicado que los asteroides son como patatas, ¿no? Es decir, que no son esféricos como la Luna o como los planetas, y con lo cual son mucho más erráticos, ¿no? Además, como hay muchísimos, tienen la mala costumbre de chocar entre ellos y eso desvía las trayectorias, con lo cual un asteroide killer, como sería este segundo, ¿no?, que os estoy hablando, que se acaba de descubrir esta semana, de más de 1000 metros de diámetro, pues realmente sería muy, muy, muy peligroso. Y como decía Obama esta semana también en Estados Unidos, que cuando se avise de que un asteroide puede chocar contra la Tierra, decía Obama que Trump volverá a pedir que se baje los impuestos a los más ricos, ¿no? O sea que... Pero, Gregory, ¿si impacta, nos desintegra totalmente o qué? Afortunadamente no. Vale. A saber los que salimos vivos de esa, claro. Depende de dónde cayera, ¿no? Depende del tsunami que pudiera montar, depende de muchísimas cosas, pero bueno, los mamíferos sobrevivimos al impacto del enorme asteroide que acabó con los dinosaurios, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco en qué lugar del planeta cayera, pero de más de 1000 metros ya te digo que son los que la NASA les llama killers y son los realmente muy peligrosos. Y fíjate, os comentaba el otro día, el asteroide todavía está en discusión cuánto medía, pero era muy grande. El que impactó contra lo que hoy es la península del Yucatán y acabó hace 65 millones de años con los dinosaurios, provocó un terremoto de 9 grados en la escala de Richter que duró más de un año en la Tierra. O sea, tú imagínate, aunque no te mueras, vivir con un terremoto de esas características durante un año. O sea todo el rato, madre mía. Sería, y bueno, y para acabar, a la chita callando, los chinos, y no digáis que no os lo he advertido, acaban de finalizar la construcción de su estación espacial con el lanzamiento con éxito de esta semana también de su último módulo. Es una estación mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional, pero bueno, a ver qué pasa con el cohete larga marcha, porque ya sabéis que los cohetes estos han puesto segmentos en la Estación Espacial China y luego algunos de los cohetes han caído de forma peligrosa a la Tierra. De momento, como los chinos no avisan hasta que no ocurre el daño, pues de momento no se sabe nada, pero yo miraría al cielo por si acaso no se nos caiga el resto de un cohete larga marcha, ¿no?
Ya sabéis que la estación espacial china se llama Palacio Celestial. En China. Qué buena sección, ¿no? Y qué buen rollo nos da, ¿no? Sí, para despedir el programa está fenomenal. Venga, la noticia es buena que hemos sobrevivido, ¿eh? Claro, la buena es que estamos vivos para contarlo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, lo vamos a ir dejando aquí. ¿Qué quieres decir, Ángel? Que nos vamos, corre. No, que digo que las academias de inglés están bajando y están subiendo las de chino. Ya te vale. No tengo palabras. Anda, cuídate, Ángel. Un beso. Un abrazo. José Luis Angulo, te veo el martes a las 7. Sí, señor, y la semana que viene contaremos en primicia cómo ha ido esa presentación de Guadalajara. Y en Guadalajara estaremos felices de la vida. Estaremos 7 de la tarde. Me han mandado, no sé si tengo una foto. ¿Quieres que diga dónde es y todo? Creo sí, que la claro, tengo. Venga. Espérate, que la estoy mirando, que me estoy riendo porque tú sales ahí, apareces en el cartel. Pone Guadalajara, 8 de noviembre, 7 de la tarde, sala de actos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Ahí vamos a estar. A las 7. Sed felices. Adiós. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.